Este es el podcast Máximo Desempeño con Pablo Jacobsen. Pablo Jacobsen. Descubre las claves para alcanzar tu máximo potencial. Nuestro invitado esta semana en Máximo Desempeño es Jaime Marcos Redondo, un psicólogo del rendimiento que ha convertido la paciencia en su superpoder y la responsabilidad en su brújula moral, forjando una carrera extraordinaria que trasciende el deporte para tocar la esencia misma del potencial humano. Nacido en Madrid con una vocación innata para ayudar a otros a alcanzar sus grandes objetivos, Jaime descubrió temprano que su misión no era solo entender la mente humana, sino optimizarla. Su formación como psicólogo por la Universidad Autónoma de Madrid y su máster en Psicología de la Actividad Física y el Deporte fueron apenas el fundamento de una búsqueda más profunda: transformar la realidad de quienes confían en él. Lo que verdaderamente distingue a Jaime es su tenacidad silenciosa y su coherencia absoluta. Durante sus años universitarios, era el primero en llegar a la biblioteca y el último en marcharse, no por obsesión, sino por una inquietud genuina de seguir investigando y creciendo. Esta misma disciplina lo ha llevado a mantener una rutina diaria inquebrantable, gimnasio y natación sin falta, adelantando la hora de despertarse lo que sea necesario para no romper su compromiso consigo mismo. Su filosofía de vida, inspirada en su lema, con un gran poder siempre viene una gran responsabilidad, se refleja en cada aspecto de su trabajo. Ha dejado su huella en reconocidos clubes deportivos como el Real Madrid y el Club Balonmano Alcobendas, así como en artistas del Conservatorio Amaniel de Madrid, demostrando que la excelencia mental trasciende las fronteras del deporte. Jaime encarna una paradoja fascinante: un hombre que rechaza el mundo digital, pero que, comprometido con su propósito, ha construido meticulosamente su cuenta en Instagram durante más de un año, subiendo 3 videos semanales con la misma disciplina que aplica a sus entrenamientos diarios. Su capacidad para mantener relaciones profundas y auténticas, enviando mensajes y haciendo llamadas sin importar cuán ocupado esté, revela a un hombre que entiende que el verdadero rendimiento no se mide solo en logros individuales, sino en el impacto que generas en otros. Su buen corazón y su habilidad para equilibrar la disciplina férrea con la calidez humana lo han convertido en un ejemplo viviente de cómo el trabajo interno genuino siempre da frutos. Con Mufasa como su líder referente y el Silmarillón como su libro de cabecera, Jaime Marcos representa la convergencia entre sabiduría ancestral y ciencia moderna, entre paciencia estratégica y acción decidida, un psicólogo que no solo ayuda a otros a mejorar, sino que vive cada día con una oportunidad de transformar la realidad una mente a la vez. Hola Jaime, bienvenido a Máximo Desempeño, qué alegría tenerte aquí hoy. Hola Pablo, muchas gracias, la alegría es mía. Jaime, pues por coincidencias de la vida, Felipe de mi equipo que estaba investigando el tema de nuestro curso online Aliados del Talento, descubrió tu perfil y siento que estas cosas a veces no son casualidad, sino que por alguna razón teníamos que cruzar los caminos de esta forma y me siento muy agradecido de tenerte hoy en el podcast. Pues ya te digo, el que está agradecido soy yo y encantado de estar aquí contigo. Jaime, para comenzar esta entrevista, esta conversación contigo, quiero preguntarte: ¿cómo te sientes en este momento? ¿Qué pasa por tu mente en este día en Madrid? Bueno, pues con mucho calor, estamos empezando el verano en Madrid y estoy bien, muchas gracias por preguntar. Estoy bien con los achaques físicos del día a día y que llevo arrastrando, pero bueno, con mente positiva e intentando sacar adelante pues tanto el trabajo como las relaciones personales, como los pequeños placeres de la vida, como este podcast y ese ratito que voy a estar contigo. Mm, Muy bien. qué bueno. Jaime, cuando piensas en tu niñez en Madrid, ¿qué recuerdas de manera especial? Qué buena pregunta. Pues la familia, yo creo, mis padres, los juegos, la infancia, vamos, o sea, lo que es la Mm, despreocupación, la inocencia, la candidez y sobre todo eso, el entorno casero, familiar y la sensación de no necesitar nada más que no sea estar con mi padre y con mi madre. Y bueno, con mi hermano cuando mm. nació, que es que le saco 7 años, que no, que no se vaya a enfadar. Pero bueno, la infancia me recuerda más de 7 años para abajo y bueno, eso, la libertad y la inocencia de no necesito nada más que estar aquí con mis padres en casa. Mm. ¿Cuál
dirías que fue el reto más significativo que enfrentaste en tu etapa de crecimiento y cómo esa experiencia moldeó el hombre que eres hoy? Bueno, ha habido muchos. Todo el mundo, todos tenemos muchos retos a lo largo de nuestro desarrollo. Si tengo que irme a unos más antiguos, pues igual ciertas dificultades para adaptarme a distintos entornos sociales, grupos de amigos y demás, un poco producto de mi quizás introversión innata que ya traía de mí mismo y los no constantes, pero sí abundantes cambios del centro escolar a lo largo de mi escolarización que me obligaban a hacerme unos amigos a los que quería mucho, desprenderme de ellos ahí para no volver a saber de ellos, hacer amigos nuevos con lo que cuesta a esas edades, ¿no? Entrar en un grupo que ya está por otra parte conformado antes de que entrase yo. Eh, creo que esos cambios y esa necesidad de adaptarme continuamente a contextos y grupos en los que no pertenezco desde un primer momento ha podido contribuir bastante a lo largo de mi desarrollo. Y así vamos a cosas más modernas o cosas más adultas, pues la serie de crisis económicas que ha habido en el mundo y en España particularmente para las fechas en las que me licencié de mi carrera de psicología, que al final han obligado a los que éramos jóvenes, que ya no somos tanto, pero los que éramos jóvenes en aquel momento, a generar casi nuestro propio entorno laboral para poder disfrutar y desempeñarlo. Mm. ¿Cuál dirías que fue el regalo de esas dificultades económicas cuando te estabas terminando tus estudios? ¿Qué te ha enseñado, digamos, a veces no necesitamos más recursos, necesitamos más recursividad? ¿Cómo la recursividad se ha convertido en un valor importante en tu vida? Bueno, en esa época, ya te digo, había que reinventarse. Es como que se rompía un poco el camino que te habían enseñado que ibas a tener si estudiabas, sacabas tu carrera, sacabas tu máster y entonces ya tenías un trabajo, ¿no? Y se rompía un poco esa narrativa que nos habían ido enseñando a lo largo de nuestra escolarización cuando te veías con tu máster, con tu posgrado y con dificultades para encontrar una salida laboral por la falta de oferta de empleo que había debido a, como digo, las grandes crisis que se vivían en ese momento. Entonces, al final era o adaptarse o quedarte por el camino. Entonces, el tema de la proactividad, el tema del tocar puertas, comunicarte, resiliencia y sobre todo, pues eso, tener la cabeza muy dura para darte de cabezazos contra las mismas puertas hasta que se abriese alguna. Yo creo que eran habilidades que no tenía o que no me nacen o no me salen por mi educación temprana o configuración genética, como lo quieras ver, o la interacción de ambas, pero que esa experiencia, esa situación, esa circunstancia ha forzado o forzó en su momento que tuviese que desarrollar. Y si bien pues a día de hoy tampoco me encuentro cómodo, ¿no? Cuando las cosas no vienen fáciles o no vienen con el camino que yo me he establecido en la cabeza, pues sí que tengo más resolución para ese tipo de situaciones. O sea que por sacar algo positivo a una situación tan grave como aquella crisis económica, pues yo creo que ese podría ser un regalo, como tú has dicho, que me ha podido venir. Jaime, hasta el momento no te he oído, no te he escuchado hablar del deporte, que creo que es un tema central de tu vida hoy. ¿De qué manera llegó el deporte a tu vida o a través de quién? ¿Cómo ha sido tu relación con el deporte y por qué elegiste esa carrera de la psicología del rendimiento o la psicología del deporte? Bueno, muy bien, muy buena observación, porque efectivamente el deporte me llega a mi vida de forma tangencial. No es una actividad que yo haya desempeñado desde muy pequeño, que yo haya necesitado el deporte o practicado alguna actividad deportiva a un nivel alto, federado, incluso. Mi relación con el deporte ha sido siempre más bien de aficionado, de amateur. Sí que lo he disfrutado mucho como aficionado y o sea, tanto practicándolo como observándolo. Y es por esta afición que a lo largo de mis estudios detecto estas necesidades en el ámbito deportivo. Cuando voy aprendiendo sobre psicología, me voy dando cuenta que el deporte, por el poco contacto que podía tener con él, era un entorno que carecía muchísimo del trabajo sistemático a nivel mental, que sí que estaba muy optimizado la parte física, la parte técnica, la parte táctica. Estoy hablando incluso de clubes o deportistas de muy alto nivel, pero que esa parte psicológica, que eran cosas muy sencillas, que a lo mejor un estudiante de cuarto, un estudiante de tercero ya podía detectar Mm. necesidades que no estaban cubiertas de forma profesional en, ya te digo, en entornos deportivos de muy alto nivel. Entonces, el hecho de que
tenía una afición y un gusto por los deportes en general, por el fútbol en particular, eh, y eso me hacía estar pendiente de la actualidad deportiva, junto con lo que iba aprendiendo poco a poco de psicología, pues me hizo interesarme por el máster de la actividad física y el deporte que se hacía en mi universidad cuando tenía que plantearme un posgrado. Entonces ahí que acabé y el resto pues desde entonces en el ámbito deportivo. Si tuvieras que identificar tu mayor fortaleza o habilidad especial, aquella que ha sido como transversal en todo lo que has logrado a lo largo de tu vida, ¿cuál sería? Pues yo creo que, como bien has dicho en esa presentación tan bonita que me has hecho, la paciencia, porque muchas veces, ahora se habla también de resiliencia, ¿no? Pero yo hasta lo llamaría paciencia, el tener la tranquilidad de que estás actuando, de que estás llevando las acciones hacia donde quieres, hacia donde consideras que va a haber una recompensa que tú buscas, y a pesar, porque en el camino evidentemente las hay, a pesar de las dificultades, a pesar de los bajones, a pesar de las decepciones, a pesar de los proyectos que se cierran, los proyectos que no salen, los proyectos que terminan, el haberme mantenido en la intención de conseguir hacerme un hueco en el mercado laboral como psicólogo del deporte y no haber ido por a lo mejor una opción más cómoda, más fácil, más segura, pero que me alejase de lo que es mi pasión y de lo que es lo que me hace feliz. Me encanta lo que dices acerca de la paciencia, porque en el mundo de hoy donde todo es acelerado, donde todo es a la velocidad de la luz, se nos olvida la importancia de seguir procesos y de creer en los procesos, de confiar en los procesos, de ir paso a paso y de tener esa paciencia de saber que los resultados llegan cuando realmente hemos trabajado y cuando cumplimos. Los deportistas aprenden mucho acerca de la paciencia. Muchos, por ejemplo, los atletas olímpicos tienen que esperar años para poder competir en unos Juegos Olímpicos durante los que corren 100 metros, pues corren 10 segundos y han entrenado han tenido paciencia durante mucho tiempo para estar ahí. Em, ¿Qué has aprendido tú acerca de la importancia de seguir procesos y de creer en el proceso, en el desarrollo, digamos, no solamente de deportistas, sino, por ejemplo, también de músicos y Mm. de las personas en general en el mundo de hoy? Pues al final es una parte de confianza. O sea, es paciencia y confianza en el fondo. Pero es una confianza que tiene Ujú. truco. Porque realmente si tú tienes paciencia, ya sabemos cómo funcionan las estadísticas. Si n tiende a infinito, al final se acaban cumpliendo casi todas las estadísticas, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, si tú te mantienes centrado, si tú te mantienes preparado, necesitas una oportunidad. Necesitas una oportunidad buena y a lo largo de toda tu vida profesional es probable incluso, ¿no? O sea, es probable que si tú te mantienes enfocado, aparezca una buena oportunidad. No es una cosa que tengas que tener mucha suerte tampoco. Al final, pues, ¿cuánto puede durar la carrera laboral de alguien? ¿40, 45, 50 años? Son muchos años como para que no te llame nadie, como para que no aparezca un puesto de trabajo, como que no aparezca una oportunidad. Va a aparecer al final. Entonces, la paciencia es mantenerte, sabiendo que esto es así, mantenerte haciendo lo tuyo, con todas las decepciones y con todos los malos momentos que puede haber, pero sabiendo que no ha terminado. Que no ha terminado hasta que tú decidas que ha terminado, que por otra parte es una respuesta absolutamente legítima de cualquiera que se quiere salir del camino en el que esté y que mucha gente tiene dificultades para llevarla a cabo, ¿no? Pero es totalmente legítima. Pero mientras tú no decidas que se ha terminado, el partido sigue, el árbitro no ha pitado y por lo tanto todavía puede haber una oportunidad para meter un gol, que nos meta en el partido. Una parte importante de la psicología deportiva tiene que ver con el desarrollo de eso que se llama la fortaleza mental. Y cuando miramos el deporte español y vemos las historias, por ejemplo, del gran Rafa Nadal, de quien soy un gran aficionado, como puedes observar en mi estudio, desde donde nos conectamos, y ahora Alcaraz, esa gran final del Roland Garros, donde mostró una fortaleza mental increíble. eh, ¿De dónde crees que viene esa fortaleza mental en el deporte español? Yo creo que en el fútbol se han hecho fuertes mentalmente, en el básquet también han sido muy fuertes. ¿Qué crees que ha funcionado, digamos, a nivel cultural que hace que los deportistas españoles tengan una gran resiliencia y una gran fortaleza mental? Bueno, me imagino que habrá varios factores. No te puedo decir a nivel comparativo porque no he trabajado fuera de España a nivel deportivo ni he vivido fuera de España, entonces, pero sí que es verdad que en España por lo menos el deporte se vive de una forma muy pasional. Es
actividad que está muy relacionada también, me imagino como en el resto de países, a, a la identidad como nación, como país, es decir, la bandera, al final gana Rafa Nadal, si eres español te sientes identificado por Mm. español, porque no hay otra cosa que a mí me identifique con Rafa Nadal más allá de que los dos somos españoles, no le conozco de nada, ¿no? Entonces al final ese entorno cultural en el que ves que aparecen algunos deportistas que empiezan a destacar a nivel mundial y a nivel histórico, como puede ser Rafa Nadal, que lo has dicho, como puede ser pues la selección española de fútbol o por lo menos Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Pau Gasol en la NBA y demás, bueno, aparecen como ciertos referentes que empiezan a proceder a una especie de contagio a nivel de autoeficacia. Es decir, tú Mm. ya piensas que, como somos españoles, había ese lema, ¿no? En aquella época, en la época fuerte del deporte español, que fue hace 10, 15 años, que no es que estemos mal ahora, pero hace 10, 15 años estamos mucho mejor aún. Ese de soy español, ¿a qué quieres que te gane, no? Eso al final genera un lema, genera una cultura que luego cuando estás en competición tienes la fe de que lo puedes conseguir. Entonces, si tú estás compitiendo y tienes eso en la cabeza, pues ese segundo que necesitas para llegar antes a sacar un balón debajo de la línea de gol, o para meter la cabeza para que vaya gol, o para tirar una carrera desesperada para ver si te llega un pase que es imposible que llegue, pues eso empieza a aparecer más cuando tú tienes autoconfianza, cuando tienes la percepción, la fe, la conciencia, la realidad, la solidez de que es posible. Entonces, veníamos también de, o sea, el deporte español no siempre ha sido tan fuerte como lo empezó a hacer en esos años, sobre todo, pues eso, a nivel fútbol, nunca España, la selección española había ganado un gran título, nunca había ganado un mundial, había ganado una Eurocopa en el 64 y demás, y siempre, bueno, y de hecho en un mundial nunca habíamos pasado de cuartos de final Mm. hasta que lo ganaron en Sudáfrica, ¿no? Pero hasta entonces nunca habíamos jugado Mm. unas semifinales de un mundial ni siquiera, ¿no? Un país que tiene al Real Madrid, que tiene al Fútbol Club Barcelona, que tiene equipos que históricamente han sido muy, muy importantes y jugadores muy buenos, pero siempre había ese fenómeno contrario, ¿no? Ese fenómeno de al final va a pasar algo Mm. que nos va a sacar fuera. Y claro, cuando vemos que no, ostras, que no, que es que se puede ganar, ¿no? Y ser español, pues yo creo que eso hace un ánimo colectivo y una fuerza que sale de dentro que evidentemente es replicable a cualquier otro país, a cualquier deportista, es tangencial, es arbitrario, que sea porque éramos españoles, ¿no? Pero, pero al final esas fuerzas están ahí detrás y el tema es que haya algo que lo active. Y en ese caso yo creo que fue un poco ese boom cultural del éxito deportivo de los deportistas en España en aquella época. Mm. ¿Tú crees que, por ejemplo, el éxito de Rafa Nadal o lo que empezó a hacer Rafa Nadal y lo que empezó a hacer Pau Gasol en otros deportes pudo haber contagiado, por ejemplo, a la selección española que ganó el Mundial de Sudáfrica de que sí se Sí, podía? sí, yo estoy seguro, o sea, no digo que sea por eso, porque evidentemente era una Mm. selección en la que estaba Iker Casillas, Sergio Ramos, Xavi Hernández, Gerard Piqué, Puyol, Iniesta, Fernando Torres, era Mm. una selección legendaria, que eran muy buenos, pero habíamos tenido selecciones igual de buenas antes que no habían conseguido grandes éxitos a nivel colectivo. Y sí que esa presencia de españoles en los titulares deportivos a nivel internacional sí que generan, ya te digo, esa sensación de ya no solo somos buenos, sino que además podemos, se puede. Eh, Mucha gente sitúa el momento de la gloria de la selección española de fútbol en los cuartos de final de la Eurocopa de 2008, que eliminan a Italia en penaltis, que yo no sé si habíamos ganado alguna vez a Italia, que es una gran histórica y un hueso duro de roer de las selecciones europeas, y en cuartos de final de 2008 en la Eurocopa les eliminamos en penaltis y yo creo que ya al llegar a una semifinal y ver que estaban jugando bien y que eran buenos, es lo que es esa mezcla de todo, esa mezcla de sabemos que somos muy buenos, sabemos que tenemos jugadores buenísimos y sabemos que tenemos un muy buen proyecto, junto con ahora vemos que efectivamente se puede eliminar a Italia, se pueden ganar cosas siendo español. Creo que la mezcla de las dos cosas es la que pues hace una racha en la que España gana Eurocopa Mundial Eurocopa, cosa que por Mm. muy bueno que seas, por muy buena selección que tengas, es un hito pues al alcance de muy pocas selecciones, me imagino. No, no lo tengo estudiado, no sé si habrá otra que lo haya hecho algo parecido, pero muy poquitas, ¿no? Argentina, ¿no? Con ahora mismo, con el Mundial, las Copas América y demás. Pero bueno, era ese tiempo. Y eso trascendía a los equipos pequeños, trascendía a las categorías inferiores, al Mundial Sub-19, de cualquier deporte, de balonmano, de fútbol, de lo que fuese. Y ponemos esos ejemplos, pero vamos, ha habido muchísimos y a nivel femenino también. Mm. Entonces, era como
Luego había cosas en las que no ganabas, ¿no? Había, o sea, un deporte igual y no, pues rugby, por ejemplo, no es algo que hayamos destacado a nivel internacional. Entonces, pero bueno, es eso, ¿no? Es al final, y esa es la parte psicológica, que es lo interesante, cómo decides hacia dónde poner el foco. Hay cosas en las que no estás ganando, pero de repente esas como que, no, esas no las voy a tener en cuenta a la hora de convencerme de que soy español y por lo tanto puedo ganar. Insisto, no es cuestión de exclusiva de los españoles, o sea, se dieron unas circunstancias que favorecieron al deporte español de esta manera a través de fenómenos psicológicos que son comunes a cualquier cultura, a cualquier país, a cualquier etnia. Lo que pasa es que pues, se dieron esas situaciones y en ese momento pues funcionó en el deporte español. Pero lo interesante es que estos procesos psicológicos se pueden activar a nivel intencional y con la ayuda de psicólogos del deporte. No tienes que esperar a que gane Pau Gasol o a que gane Rafa Nadal para que tu selección empiece a ganar si tienes psicólogos que conocen estos fenómenos y saben la forma de entrenarlos sin que tengan que darse de forma, por así decirlo, espontánea. Algo interesante de estos referentes que comienzan a aparecer en el deporte es el impacto que el éxito de muchos deportistas empieza a tener en los niños. Los niños empiezan a ver grandes figuras, que empiezan a creer que se puede lograr cosas extraordinarias, genera como una fiebre, como que se contagia entre los niños esa ambición por competir, por ganar, por el deporte. Y tú has tenido la oportunidad de trabajar con divisiones menores del Real Madrid. En tu experiencia, ¿cómo desde la niñez se puede empezar a desarrollar esas habilidades mentales como las que tú has mencionado, la autoconfianza, el rendimiento bajo presión, el enfoque de la atención, la determinación? ¿Qué has aprendido tú sobre trabajar esto desde edades muy tempranas? Pues bueno, hay muchos asteriscos a la respuesta que te voy a dar, pero por simplificarlo, lo más importante es trabajar la motivación por el deporte, cuando estamos hablando de edades tempranas. Es decir, tú cuando tienes niños, benjamines, prebenjamines, 6, 7, 8 años, 9, 10, eh, realmente tienes que intentar priorizar la motivación, el disfrute, por encima del resultado, obviamente, pero incluso por encima del rendimiento. ¿Por qué? Porque cuando tú estás motivado intrínsecamente por algo, en este caso por el deporte, tú vas a intentarlo más veces, vas a estar más predispuesto a fallar, vas a perder, pero al día siguiente vas a querer ir a jugar otra vez y vas a querer competir y vas a querer intentarlo porque te lo estás pasando bien, lo estás disfrutando, te está gustando y estás motivado por ello, estás predispuesto a esforzarte por llevarlo adelante. Entonces, con la motivación ganas predisposición al esfuerzo por una tarea y con la predisposición al esfuerzo ganas el entrenamiento, el aprendizaje y el resto de variables. Todo lo demás, el tema de pues la concentración, el tema de la gestión de la activación de los nervios, el tema de la cohesión grupal, la tecnificación, el trabajo físico, etcétera, son cosas que vas a ir aprendiendo y que vas a ir desarrollando. Entonces, tú cuando estás trabajando con niños, lo más importante es que bueno, perder o ganar no es que tenga que estar en un segundo plano, es que no tiene que estar. O sea, tienes que tener la noción de que estás en una escuela, de que lo que estás haciendo es aprender, de que los partidos son una clase, no son el fin es después. O sea, la finalidad es para cuando sean más Mm. mayores. El partido del fin de semana con los niños no es la finalidad, es un entrenamiento más, es una clase más en la que se están desarrollando habilidades a las que necesitan estar expuestos. Por lo tanto, si tú consigues establecer un entorno que sea motivante para estos niños, es lo que va a conseguir que todo lo demás venga casi rodado. Si tú no consigues que el niño esté motivado, la niña, si no consigues que estén motivados, entonces, pues igual no tienes nada que hacer. Lo vas a tener mucho más difícil, pero igual no tienes ni siquiera nada que hacer. Entonces, por simplificarlo, ya te diría la motivación por el deporte. Mm. Me encanta lo que habla sobre priorizar el disfrute y la predisposición al esfuerzo. Yo creo que muchas veces los padres en su inmenso amor se equivocan al tratar de quitarles las luchas a sus hijos. Cuando pierden es buen momento para sentirse tristes, para sentir frustración, no tratar de quitarles la frustración porque en esa frustración precisamente hay aprendizajes que son necesarios después para el deporte y para la vida, porque la vida va a tener frustraciones, la vida va a tener reveses, momentos en que las cosas no salen como tú esperas y si no hemos aprendido y si siempre nos han solucionado, pues realmente no hay esos aprendizajes. Efectivamente, bueno, una de las cosas que me terminó enamorando del deporte es cómo es una especie de laboratorio para desarrollar habilidades que son imprescindibles para el resto de contextos vitales, ¿no? Y en niños, pues es una herramienta impagable para formar en valores, para educar
en habilidades que son transferibles, como dices tú, a otros contextos. Y efectivamente, desde las buenas intenciones, porque a los padres y a las madres solo se les puede presuponer buenas intenciones para con sus hijos, pero desde las buenas intenciones tú ves a tu hijo que sale llorando, que sale enfadado, de que ha perdido, de que no ha sabido lo que quería, de que no le ha puesto el entrenador o lo que sea, y tiendes a, como le quieres, tiendes a intentar que no esté triste, pero la forma en la que muchos padres y madres intentan que no esté triste es no llores. Y no es no llores, porque el llanto, o no grites, o no rabies, o mira de otra forma, o mira al sonajero, ¿no? O sea, esto al final produce una invalidación de la emoción. O sea, el llanto no es el problema, el llanto es la manifestación de la emoción que está detrás. Y si tú reprimes esa expresión de la emoción, lo que enseñas al niño o a la niña es a reprimir sus emociones. Y eso, pues cualquier psicólogo, no solo del deporte, sino de la salud o de lo que sea, te puede decir que la represión emocional tiene consecuencias nocivas en el largo plazo para la salud directamente. O sea, ya no solo para la salud, para las interacciones sociales, para las relaciones, etcétera. Entonces, efectivamente, si el niño o la niña están llorando o están frustrados, pues tienen que tener ese espacio para poder sentirse así, para poder llorar, para poder quejarse, para poder enfadarse, para poder meterse, mientras no lo escuche, ¿no? Pero para poder decir alguna palabra incluso fea del entrenador, si está enfadado del rival o lo que sea. Y luego ya cuando desahogue emocionalmente, cuando haya, por así decirlo, desahogado, vaciado, ¿no? Esa necesidad emocional, pues a lo mejor ese es el momento de pasar a la parte de educar y de decir, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué reaccionamos así? ¿Qué importancia le estamos dando? Pero en un momento en el que estemos más en frío, porque en caliente es que tampoco puedes meter mucha información en prefrontal porque no es lo que está activándose en ese momento. Jaime, tú has profundizado en el entendimiento de una teoría que describe 4 perfiles de padres que pueden ser perjudiciales para el desarrollo deportivo de los niños. Y están el padre inversor, el padre entrenador, el padre hincha y el padre desinteresado. ¿Podrías explicarnos brevemente cada uno de estos perfiles y contarnos cuál de estos perfiles has visto que es más común en tu experiencia profesional? Sí, a ver, bueno, voy a hacer un pequeño disclaimer antes de entrar con esto, que es que estos 4 perfiles suponen una minoría de los padres y madres de jóvenes deportistas, ¿no? La mayoría de padres son ese quinto perfil, el perfil colaborador, el perfil predispuesto, que todo lo que hacen, lo hacen, o sea, al final aciertan, no caen en ninguna de las conductas o en muy pocas del resto de perfiles. Eso es lo abrumadoramente mayoritario, por lo menos en mi experiencia y en los estudios a los que he podido acceder. Ahora, de estos 4 perfiles de los que hablas, tenemos el perfil inversor, que es el padre o madre que pretende formar a su hijo deportivamente en alto nivel, pues para que tenga una salida laboral, para que pueda dedicarse a ello a nivel profesional y por lo tanto, en edades tempranas, esto va a ser una amenaza a través de la presión para lo que hablábamos antes, para la motivación del niño o de la niña. Al final, el ver que tus padres ponen en ti tanto empeño, pero al final estos padres inversores tienden a estar muy sobreimplicados, ¿no? Y vamos a buscar un tecnificador y vamos a buscar el psicólogo y vamos a buscar las zapatillas mejores y la raqueta mejor y tal. Y al final los niños lo perciben, Buah, se está haciendo un desembolso en mi deporte, tengo que responder, tengo la presión de corresponder con resultados a estas pretensiones, ¿no? Cuando estoy en una edad, como niño o como niña, en la que no puedo ni manejar esto que estoy sintiendo. Entonces es un perfil efectivamente nocivo. Luego tenemos el desinteresado, que pues es el que se quita de en medio, no va a los partidos, no va a los entrenamientos, no da apoyo logístico, no da apoyo emocional. Y esto también es un problema, porque al final el niño está predispuesto, está prediseñado para dar credibilidad al ejemplo de su padre y de su madre, ¿no? Entonces, si él ve que ellos no están interesados, esto le va a suponer un disgusto. Tú si te fijas en niños que están jugando a su deporte y el padre esté mirando en la grada, el niño está pendiente de que está ahí y cuando gana o cuando marca un gol o lo que sea, les busca, ¿no? Estoy hablando siempre en general, ¿no? Entonces, claro, el hecho de que estés desinteresado también está provocando unas carencias a nivel emocional, a nivel motivacional, que pueden interferir en la práctica deportiva. Y luego tenemos, creo que son el hincha, ¿no? Que es el entrenador de grada,
que bueno, esto sobra un poco presentarle, ¿no? Es el típico padre o madre que está en la grada gritando, que está dando instrucciones, que incluso está protestando airadamente al árbitro o quejándose de las actitudes de contrarios o incluso increpando al entrenador o al entrenador contrario. Y bueno, pues lo explico brevemente, pero cualquiera que hayamos sido niños podemos empatizar con cómo se puede sentir un niño o una niña que está expuesto porque está jugando en una grada en la que le está mirando mucha gente, en la que está con sus amigos, con sus compañeros, con su entrenador, y que tu padre o tu madre está dando la nota, ¿no?, en la grada, generándote pues muchísima vergüenza, muchísimo malestar y bueno, dándote instrucciones que pueden resultar contradictorias con las que te ha dado tu entrenador, porque a lo mejor el padre te está diciendo que subas la banda y a lo mejor el entrenador te ha dicho que no hagas eso en esta circunstancia y no hay nada peor que le puedas dar a una persona en formación que instrucciones contradictorias de dos fuentes de máxima credibilidad, como pueden ser tu padre y tu entrenador, ¿no? Y el último creo que es el crítico, ¿verdad? ¿O cómo es el cuarto que me queda? ¿Cuál es el último perfil, Pablo? Teníamos inversor, entrenador, hincha, desinteresado y Claro, colaborador. exacto. Luego tenemos el entrenador, que era por saber la nomenclatura que habéis utilizado, que también es el padre crítico, ¿no? Que esto es lo que continúa después de los partidos. Que vamos de vuelta a casa y bueno, ¿y dónde te has equivocado? ¿Y qué podrías haber hecho mejor? Y aquí, bueno, estoy hablándolo, que el padre esté utilizando términos educados, ¿no? Que no esté regañando directamente o que no esté enfadado. Que luego le pone a lo mejor el partido grabado para que vea sus errores, para que tal, que luego se lo lleva a las canchas del barrio y le pone a entrenar también. Y al final, pues eso, el padre que se mete en el rol del entrenador en vez de quedarse en el suyo, que es el de padre o de madre. Entonces, estos son estos perfiles y cómo pueden suponer un perjuicio para el desarrollo deportivo de los niños y las niñas, muy resumidos. Jaime, en tu experiencia, ¿es posible que un mismo padre combine varios de estos perfiles dependiendo de la situación? Sí, claro que sí. Sobre todo el hincha y el entrenador suelen ir muy de la mano. O sea, el que está gritando en la grada suele ir muy de la mano con el que luego en casa es que esto lo has hecho mal, es que esto no sé qué, es que esto no sé cuántos. Esos suelen ser muy comunes. Y el inversor, pues lo he encontrado menos veces, pero también suele ir con los otros. El desinteresado es un poco el que a lo mejor va, evidentemente por lógica, es el que va independiente de los otros. Pues si no me interesa, pues tampoco me interesa ni gritarte en la grada, porque ni siquiera estoy, ni tampoco me interesa criticarte, ni darte instrucciones, ni tampoco me interesa que te vaya bien por inversión. O sea, es el único que puede ir un poco más independiente y es el que menos me he cruzado, ¿eh? A lo largo de los perfiles nocivos, es el que menos me he cruzado. Me he cruzado más con los otros tres. Pero sí, claro que se pueden combinar. Este tema me conecta con el curso que te mencioné y a través del cual tal vez nos conectamos, que es ese curso online que vamos a hacer acá en Colombia llamado Aliados del Talento, donde queremos hablar de que los padres o hijos deben convertirse en un verdadero equipo, donde los padres sean aliados del talento de sus hijos. Y la pregunta es, ¿cómo puede un padre que se reconoce en uno o varios de estos perfiles problemáticos, digamos, hacer la transición hacia convertirse en un verdadero aliado de su hijo deportista? Lo primero que tiene que tener es en el punto de mira a dónde tiene que llegar. Y tiene que llegar a establecer un entorno que cumpla con los motivantes de su hijo o de su hija. ¿Vale? Es decir, tengo que conocer, tengo que entender a mi hijo y a mi hija, tengo que entender qué motivantes son los que le hacen practicar su deporte, si es porque viene con sus amigos, si es porque le gusta competir, si es porque le gusta la actividad física, o si es porque le gusta el deporte en sí mismo, o porque se parece a lo que hace su ídolo de futbolista, Messi, Cristiano, el que sea, o lo que sea. Y una vez conozco los motivos, los motivantes de mi hijo, intentar ayudar predisponiendo un entorno que favorezca el cumplimiento de estos motivadores. Por poner un ejemplo, si a mi hijo, Un entorno, un entorno claro, seguro. un entorno seguro que favorezca los motivadores que tiene el niño. Por ejemplo, si a mi niño le motiva, a mi niño le gusta ir porque ve a sus amigos, pues puedo intentar fomentar esto, pues por ejemplo haciendo turnos para llevar a todos los amigos en el trayecto y de vuelta, dejarlos por las calles y tal, para como aumentar todavía más, ¿no?, la parte de socialización que está motivando al niño o a la niña, o organizar meriendas fuera del entrenamiento, o quedar los fines de semana, por poner un ejemplo. Como padre o madre te tiene que preocupar que tu hijo esté motivado por practicar el deporte, por practicar un deporte en general, pero bueno, en este caso por practicar ese deporte. Y luego, a la hora de salirte del resto de perfiles,
es importante tener en cuenta que como padre o madre vas a vivir frustración. Esto lo veo mucho con los padres con los que trabajo, ¿no? De claro, es que yo lo paso mal, te dicen en la grada. Te dicen, me voy de la grada porque es que lo paso mal y así no lo veo y así no le grito y así no tal. Y si te vas de la grada te conviertes en el desinteresado, ¿no? Entonces no puedes. Entonces tienes que quedarte en la grada y tienes que gestionar tus propias emociones de frustración que te están generando, pues por lo que sea que tienes en la cabeza, pero te está generando que tu hijo no esté corriendo como tiene que correr o que no esté marcando los goles que tiene que marcar o que tal, pues te lo tienes que gestionar tú, ¿no? No se lo puedes cargar a tu hijo pero lo que no puedes es eso, caer en dar instrucciones, el gritar, el corregir, el criticar. Tienes que intentar estar en la grada, tienes que intentar apoyar emocionalmente, aplaudiendo con los éxitos, animando tras los errores y todo eso te puede estar generando, evidentemente, te puede estar quemando por dentro, porque a lo mejor pues estás enfadado, porque por lo que sea te enfada. No pasa nada, pero por lo que también hay que validar las emociones de los padres y las madres, no solo las de los niños. Por lo que sea te enfada. No pasa nada, tienes derecho a ese enfado, pero la forma de exteriorizarlo no es pues estas conductas propias de este tipo de perfiles. Luego, el tema de en casa, tú eres el padre, eres la madre, el niño tiene un entrenador, o una entrenadora tiene un entrenador que es el que se encarga de corregirle lo que haya hecho mal en el partido. O sea, el lunes, el martes van a tener entrenamiento y van a hablar de lo que ha pasado en el partido y ya está el entrenador que está cobrando su dinero para llevar a cabo la parte técnica y la parte táctica que le puede venir bien corregir al niño. Tú como padre o como madre, no, no es tu rol ese, no es tu rol, porque pues eso es mi padre, es mi madre, no es ni mi profesor, ni mi entrenador, ni mi jefe, ni le debo nada, es mi padre y mi madre que lo que tiene que hacer es quererme, apoyarme y darme, pues eso, logística y apoyo moral. Este tema me emociona mucho, Jaime, porque es exactamente lo que vamos a abordar en este curso de Aliados del Talento, donde de hecho con César Augusto, el periodista deportivo que ha estado en más de 11 mundiales y que conoce mucho las historias de los deportistas, nos encantaría invitarte a que nos acompañes como experto invitado en una de nuestras sesiones para profundizar en estos perfiles y cómo los padres pueden transformarse. Tenemos que ver, porque el tema del horario es difícil, a la hora que lo hacemos nosotros acá en España están a medianoche, entonces sería un poco difícil, pero vamos a buscar la manera de invitarte y de que a través de tu experiencia los padres puedan conocer un poco, tener esa información que yo creo que es importante, para que, porque los padres muchas veces en su inmenso amor, em, digamos, hacen cosas que no son lo que más Claro. favorecen a sus hijos. Y en ese sentido, quisiera preguntarte sobre, sobre algo que llamamos o que yo llamo la crisis del confort, la crisis de estar siempre en zonas cómodas, donde los niños hoy en día muchas veces a través de la televisión, los medios digitales, las redes sociales, viven vidas como que donde no hay retos, donde no hay, salirse de su zona cómoda. En tu experiencia, ¿qué tan importante es educar a los niños y que los padres, digamos, no les roben las dificultades a sus niños, a sus hijos, les permitan sentir las emociones difíciles, atravesar esas emociones y abrazar esas emociones sabiendo que son temporales? ¿Cómo ves tú ese tema de salir de la zona cómoda y de abrazar la incomodidad? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación al curso. Haremos todo lo posible para cuadrar horarios porque estaría encantado de participar. Y luego, efectivamente, a ver, yo creo que también va un poco por temas generacionales, ¿no? O sea, al final, la generación que ahora están siendo padres y madres, que llevan ya unos años siéndolo y que tienen hijos ya de 10, 12 años, igual han tenido una infancia muy represiva por lo que se hacía antes, ¿no? Que pecaba un poco del polo contrario, de darte demasiado poco confort, ¿no? Demasiado búscate tu vida, a los 12 años vete a Mm. trabajar, no sé qué. Entonces, claro, esos niños que ahora son padres están un poco están sobrependientes, sobre atentos a no provocarle eso a sus hijos. Pero claro, te puedes ir efectivamente al problema opuesto. La incomodidad es imprescindible para el aprendizaje. Si no sales de tu zona de confort, que se llama, si no pierdes, fallas, lloras, te frustras, no consigues acabar aprendiendo, acabas viviendo en una burbuja y el tema es que no puedes estar toda la vida viviendo en esa burbuja. O sea, no toda la vida van a estar tu padre y tu madre para ir a hablar con tu profesor para que no te suspenda, para ir a conseguirte un trabajo, para tal. Va a haber momentos en los que vas a depender de tus propias habilidades, cuando entres en un mercado laboral o cuando tengas unas relaciones de pareja o cuando tengas tus propios hijos o en un montón de circunstancias, ¿no?
Entonces, esas habilidades, sí, esas prácticas, es importante desarrollarlas a lo largo de toda la vida, ¿no? Y efectivamente la sobreprotección puede dar lugar a carencias en este tipo de prácticas, en este tipo de habilidades, que pueden tener consecuencias a la hora de un menor desempeño en el ámbito, ya te digo, académico profesional. Ya no estamos hablando ni siquiera de rendimiento ni de alto rendimiento, en un ámbito normal. Una pregunta que me han hecho algunos padres es que sus hijos no son deportistas, pero son artistas, algunos en la música o en algún otro tipo de arte. ¿Tú tienes experiencia trabajando tanto con deportistas como con artistas del conservatorio? ¿Qué has descubierto sobre la mente bajo presión, que es universal sin importar la disciplina? ¿Realmente este conocimiento es algo que sirve a los papás que quieren ayudar a sus hijos a desarrollar su talento? Sí, efectivamente es muy parecido lo que hay detrás de un deportista profesional o de alto nivel o en formación que lo que hay en un músico en el que se esté dedicando a las artes escénicas, que al final, porque al final estamos hablando de rendimiento. O sea, la palabra que une todo esto es la palabra rendimiento. Y al final son las variables psicológicas. Lo que lo hace común son las variables psicológicas que están detrás. Es decir, una ansiedad competitiva es exactamente igual para un deportista que va a jugar al tenis que para un pianista que va a hacer su examen de grado medio para aprobar el conservatorio. Los procesos que se activan a nivel físico, a nivel somático, a nivel cognitivo y a nivel motor son similares. Las creencias distorsionadas que establecen o que permiten, posibilitan que se active esta ansiedad son muy similares. Tienen que ver con la autoexigencia, tienen que ver con la perfección, con el perfeccionismo, tienen que ver con el no querer decepcionar pues a mis padres, ¿no? Porque ya estamos hablando de ello, pero bueno, a mis padres, a mis profesores, a mis entrenadores, a la gente que está pendiente de mí. Entonces son las variables psicológicas, la gestión de la activación, la motivación, la concentración, atención, la cohesión grupal bueno, en contextos en los que sean deportes de equipo o artes grupales, etcétera, la gestión emocional y la gestión de creencias. Es que son las mismas variables psicológicas las que están detrás del rendimiento de un artista, de un deportista o de un estudiante, incluso. Entonces, eso Sí. es un poco los pilares que unen todos estos contextos y que hacen que puedan existir psicólogos del rendimiento, vengan del deporte, vengan de la música o vengan del ámbito académico. Jaime, al investigar un poco sobre ti, em, y que tú compartías que tienes como referente a Mufasa, me conecté mucho contigo porque en esta casa, pues yo de niño me gustaba disfrazarme de león, me encantan los leones, viví en Sudáfrica 2 años y entonces tuve mucho contacto con leones, alcé cachorros de león muy pequeños en un parque en Johannesburgo. em, y en esta casa, mi hija Amelie, de 4 años, su fiesta de cumpleaños de 4 va a ser del Rey León y Mufasa. En esta casa, pues ya te imaginarás que juega un papel muy importante. A mí me encantan los leones por esa autoconfianza que reflejan, por la manada, por la resiliencia que tienen como animales. ¿Qué cualidades de ese personaje Mufasa ves reflejadas en tu forma de liderar y acompañar a otros? Bueno, antes que nada, ahí es que se ve muy pequeñito, pero ahí está Simba, ¿vale? Un peluche de Simba pequeñito ahí detrás para reforzar que no me lo he inventado. A ver, bueno, Sí, sí, ahora sí. hablamos de, o sea, te cuento lo de Mufasa. Sí, puse eso porque tuve que pensarlo, o sea, no es que lo tenga siempre en la cabeza, ¿no? Pero es verdad que sus enseñanzas, pues ahí están. Pero alguien me Mm. podría preguntar, oye, ¿por qué no pones al guionista del Rey León? ¿Por qué no pones al productor del Rey León? O sea, cuando me preguntaste por a quién admiraba y demás, tiendo a no querer admirar a seres humanos, ¿no? Porque al final no les conoces. O sea, es como mucho a mi mujer, a mi madre, a mi padre y ni siquiera, ¿no? Porque hay cosas que hasta te sorprenden de las personas que crees que más conoces. Entonces tiendo a no poner mi confianza o mi admiración en seres humanos, yo el primero, y me gusta más admirar ideales representados por personajes de ficción. Y en este caso, Mm. la escena de la película, del peliculón del Rey León que salió cuando yo era niño, en la que aparece Mufasa en las nubes y como que regaña incluso a Simba, ¿no? Que es un encuentro muy emotivo porque le vuelve a ver y tal, pero realmente le está regañando porque, pues porque ha perdido su camino. La gente referencia mucho, ¿no? El Hakuna Matata, la gente que haya visto el Rey León sabe a lo que me refiero, como una canción de
positivismo, mindfulness, vive y deja vivir, disfruta la vida y tal. Y realmente en la película, a nivel de guión, representan el obstáculo del héroe, Simba en este caso, para continuar con su camino. Es decir, es lo que le entretiene de volver al reino, ganar al malo y todo eso es lo que es el error. O sea, Hakuna Matata realmente es un villano secundario de la película. Y ese momento en el que aparece Mufasa en el cielo y le explica, ¿no? Que ha olvidado quién es, que ha perdido su camino, que por lo tanto así le ha olvidado a él y que tiene que volver a casa y tal, y es lo que hace que active el guión, el viaje del héroe avanza de fase y puede volver a casa, pues es algo que es muy aplicable. Es muy aplicable porque muchas veces en el ámbito deportivo, en el ámbito de la formación, en el ámbito de rendimiento, es que pierdes el norte. Es que estás con una lesión que lleva 6 meses levantando un churro en la máquina de cuádriceps del gimnasio y tú estabas ahí porque querías ser nadador o porque querías ganar un partido de fútbol o un gran slam o lo que sea, ¿no? Y es muy fácil perder el norte porque estás haciendo el día a día, que es, de lo que es en lo que se basa el rendimiento en el día a día, estás haciendo actividades que no tienen realmente nada que ver con lo que más te gusta de lo que estás haciendo. Pero el tratar de descomponerlas en pequeños escaloncitos, que son los que te están acercando a tu camino, es parte fundamental del entrenamiento mental. Y ese recuerda quién eres, recuerda por qué lo haces, vuelve a tu camino, pues es algo que me parece muy inspirador para tanto el ámbito de trabajo en el que estoy, que es por lo que me has preguntado, pero también para mis propios valores vitales y creo que para la vida de cualquier persona. Pues tengo muy viva la película porque la he visto unas 400 veces en los últimos meses. Y realmente me encanta lo que dices porque el mensaje de Mufasa, que es realmente un regaño a su hijo, le dice, recuerda quién eres. Y recuerda quién eres es enfrenta, digamos, también la dificultad, porque lo tienes, yo nunca lo había interpretado de esa manera y realmente me encanta lo que dices porque claro, el disfrute y el andar como de fiesta con los amiguitos, entonces eso te hace no ser quien eres y ser quien eres implica una responsabilidad e implica como salir de la zona cómoda, Claro. implica enfrentar tus miedos, entonces me encanta y siento que es una interpretación muy, muy linda que me deja pensando muchas cosas y te agradezco por haber compartido esto que me encanta. Em, Cuando trabajas con jóvenes deportistas y artistas, ¿qué les transmites que va más allá de las técnicas y herramientas psicológicas? Yo intento transmitir cercanía. O sea, ten en cuenta que como terapeuta, psicólogo, psicólogo del deporte, coach, necesitas que alguien que no te conoce de nada confíe al 100% en ti. Que no te conoce y no te va a conocer, porque tú no le vas a contar si estás casado, si, o sea, puede surgir alguna vez, pero tú no eres el que le cuentas tu vida a él, ¿no? O sea, ni te conoce ni te va a conocer nunca como persona. Entonces, necesitas que alguien que no te conoce se abra, te cuente, se deje que tú le conozcas al 100% y luego lleve a cabo herramientas y técnicas que tú le vas a proponer con fanatismo, ¿no? Necesitas eso. Entonces, lo más importante que puedes transmitir es cercanía, confianza. Yo utilizo cuando puedo, cuando me sale el sentido del humor y intentar que la gente se encuentre cómoda. Lo primero que hacemos cuando viene un caso individual es una evaluación, una entrevista en la que le preguntas por su infancia, por su pareja, por sus parejas anteriores, por todo, ¿no? Pero concretamente por cosas que, y si te preguntan, no, pues es que en mi infancia tuve esto, que se metían conmigo en el colegio, cuéntame más de eso, ¿no? Y vas pinchando, y vas pinchando, y vas pinchando, y yo siempre termino, cuando ya se van y me despido, digo, ¿has estado cómodo? ¿Has estado cómoda? Una pregunta tan tonta, porque esté cómodo o no esté cómoda, ya lo ha hecho, lo ha hecho igual, ¿no? Ya le he engañado, ya me lo ha tenido que hacer, y si no ha estado cómodo, ya se ha tenido que fastidiar. Pero el mostrar ese interés, ¿no? El que me interesa genuinamente, pero el explicitarlo, el mostrarlo, has estado cómodo, he conseguido, has estado cómodo, has estado bien, y aunque te diga que no, aunque te diga, bueno, podría haber estado mejor tal, y bueno, pues te lo agradezco porque al final es importante para el trabajo y tal. Ese tipo de sensibilidad que a lo mejor no tienes por qué tener, o sea, en lo profesional, puedes ser profesional sin tener ese tipo de sensibilidad, ¿no? Pero yo creo que ayuda mucho en la parte terapéutica a que cojan esa confianza y a que confíen en ti y a que estén abiertos y predispuestos a llevar a cabo pues cosas que les vas a explicar que a lo mejor muchas no son intuitivas, a lo mejor muchas les sacan de su zona de confort y no están preparados para hacerla, pero la van a hacer porque a lo mejor se lo pides tú que confían en ti, ¿no? Y insisto, eres un desconocido y entonces lo que más puedes aportar es eso, cercanía y
y confianza. Así es. Yo siento que muchas veces con simplemente crear un espacio seguro para que las personas puedan abrir su corazón y expresar todo con empatía, em, ya la sanación se está generando simplemente con la posibilidad. Me gusta mucho esa frase del doctor Peter Levine sobre el trauma que dice, el trauma no es lo que te sucede, el trauma es lo que guardas dentro de ti en ausencia de un testigo empático. Y muchas veces el psicólogo o el coach o el amigo, a veces que las personas a veces tienen a alguien con quien se pueden desahogar, son esos testigos empáticos que no juzgan, sino que le ayudan a ver las cosas desde un lugar, tal vez no desde el miedo, sino tal vez desde una mente más creativa, para entender cómo interpretar y cómo responder a esas experiencias que la vida nos pone por delante. No conocía la frase, pero me ha gustado mucho, me parece muy acertada, porque eso es verdad, ¿no? El trauma no es el evento es el evento traumático, ¿no? Que se Mm, llama, pero no es el evento ya a lo mejor ha pasado hace 20 años. El problema que tienes no es el evento que exacto. ocurrió, es lo que estás arrastrando, las sensaciones, emociones que está generando ese evento que ocurrió hace tanto tiempo. Y me gusta el matiz, ¿no? En ausencia de un observador o de un acompañante empático que te pueda ayudar a exteriorizar esas emociones que ya hemos hablado antes en esta misma charla de lo importante que es esterilizar las emociones y lo perjudicial que puede ser reprimirlas. Jaime, el libro de tu vida ha tenido muchos capítulos fascinantes hasta ahora, tu etapa en el Real Madrid, trabajando con deportistas, tu especialización en psicología del deporte, estás próximo además a ser padre, que yo creo que eso va a ser un proceso de transformación importante. Yo siempre le digo a los padres que se preparen para lo más hermoso, pero también a algo, una de las experiencias más duras de la vida, porque es como dejar de ser independiente y saber que hay alguien que depende de ti 100%, sobre todo en los primeros años, y que ir acompañando, ir moldeando esa personita es toda una responsabilidad y es todo un reto. En todos esos capítulos, ¿qué título le pondrías al capítulo que estás escribiendo en este momento? Buena pregunta. Pues igual le pondría, pues eso, sí, ¿no? Algo como esperando lo inesperado, ¿no? Porque ahora, pues eso, me viene la paternidad y he hablado un rato, ¿no? De lo que tienen que hacer los padres y de lo que hacen los padres mal y de cómo sea ser padre, pero no soy padre, ¿no? Pero ahora sí lo voy a ser. Entonces sí que Mm. va a haber un poco ese choque de roles y seguro que me va a ayudar a empatizar en mi vida profesional un montón, ¿no? Con la gente con la que trabajo, pero no sé muy bien qué esperar, porque efectivamente, pues lo que me has dicho tú, ¿no? Que tú sí que sabes de lo que hablas, en este caso, y en muchos, pero en este caso específicamente, respecto a espérate para lo más bonito, pero también para lo más duro, ¿no? Y esa combinación, pues me genera mucha curiosidad, así que igual sí sería como esperando lo inesperado. Jaime, si tú pudieras poner un enorme cartel, supongamos en la Villa Olímpica, que todos los deportistas pudieran ver, ¿qué dirías? ¿Qué mensaje compartirías y por qué? Compartiría, fíjate en lo que estás haciendo ahora mismo. ¿Por qué? Ujú. Porque lo más importante, en una Villa Olímpica estamos hablando de que estamos en competición, o sea, estamos en concentración en competición, no estamos entrenando, no estamos en fase de entrenamiento. Entonces, en ese contexto, lo más importante es que la atención, la mente, esté en el presente, esté fluyendo. Ahí Sí. no hace falta ya trabajar excesivamente o sea, puedes entrenar, puedes trabajar psicológicamente, debes hacerlo, de hecho, porque estamos hablando de una Villa Olímpica, es máximo, máximo, máximo rendimiento, pero va a tener mucho menos efecto. Llevas 4 años en este ejemplo, ¿no? Preparándote, o sea, por los 2 días que te quedan, por mucho que quieras preparar, no es tan relevante como dirigir tu atención a lo que estás haciendo. Si tú acostumbras si estás desayunando, céntrate en lo que estás tomando, en lo que sabe, en la textura. Si te estás duchando, céntrate en la temperatura, en el agua, en tu piel, en el olor del gel, del champú. Si estás entrenando, céntrate en hacerlo simplemente, no en valorarlo ni siquiera, simplemente en hacerlo, en actuar y dirige tu atención todo lo posible al presente, porque si tú estás educando tu atención a estar en el presente, cuando llegue la competición, tu atención va a estar en el presente, en la competición. Si tú estás todo el rato en la competición o en cosas que te ayuden a la competición, cuando llega la competición, tú vas a tener que hacer un trabajo de llevar tu foco atencional de eso al presente.
y eso genera un esfuerzo y genera unos segundos que a lo mejor no nos podemos permitir en estos contextos de máximo rendimiento. Entonces, pues algo así, algo que dirigiese la atención a lo que es el presente inmediato. Mm. Me haces acordar de una frase de Phil Jackson, el entrenador de Michael Sí, de Jordan, los que Bulls. alguna vez le preguntaron que cuál era el gran talento de Jordan y él dijo que no era ni que pudiera lanzar la bola con precisión, ni que fuera rápido, sino era su habilidad de estar completamente presente. Y yo creo que esa es, sin duda, la habilidad más importante para el rendimiento de cualquier ser humano en cualquier actividad, es la presencia, el enfoque de la atención en lo que estás haciendo, es ese estado de fluidez de la mente que te permite estar, que el cuerpo y la mente estén absolutamente sincronizados para ejecutar las cosas sin pensamientos, porque es un estado de no pensamiento, es un estado de Flow. fluidez. em, de flow, exactamente. Entonces, yo creo que en la medida en que los seres humanos aprendemos a estar más presentes, a utilizar la respiración, que es el ancla para estar presentes, nos ayuda muchísimo, pues tenemos esa capacidad de lograr esos niveles superiores de rendimiento. Claro, bueno, fíjate, la respiración, que eso también sabes, la respiración la estamos haciendo todo el rato, ¿no? O sea, cuando hablamos de estar en el presente, Mm, la respiración es un recurso muy bueno porque estés haciendo lo que estés haciendo, si estás desayunando, si estás duchándote, si estás entrenando, todos los ejemplos que hemos dicho, estás respirando, ¿no? Entonces, la respiración es algo que te ancla al presente porque es algo que que está activo perpetuamente. Y la gran diferencia, porque efectivamente Michael Jordan a lo mejor a nivel técnico no es el mejor jugador de baloncesto, ¿no? Que de todos los tiempos. Rafa Nadal probablemente no sea el mejor jugador, el mejor tenista a nivel técnico, a nivel, mm, pues eso, de gestos y tal. A lo mejor no era mejor que Federer, ¿no? Eh, o Cristiano Ronaldo, ¿no? Que tienes ahí a Messi detrás y siempre se les compara. mm, Pues, bueno, aquí que no se, habrá gente que se enfadará, ¿no? Pero para mí Cristiano Ronaldo, y yo soy del Madrid, no es tan bueno, no ha sido tan bueno a nivel técnico como lo ha sido Lionel Messi, ¿no? Es la mentalidad, es la psicología lo que hace mm, que Rafa Nadal sea uno de los mejores tenistas de la historia, si no el mejor, que Michael Jordan sea uno de los mejores jugadores de baloncesto de la historia, si no el mejor, y que Cristiano Ronaldo, pues en su momento haya podido estar en ese debate, ¿no? De, probablemente con el mejor futbolista de la historia, como es Messi, pues haya un tío que por cabezón, por empeño, por intensidad, pues iba. Es que el debate estaba vivo cuando Messi tenía 5 balones de oro y Ronaldo tenía uno, y se llegaron a poner, o 4-1 o algo así, se llegaron a poner empatados, ¿no? O sea, llegó a ganar Cristiano Ronaldo 3 balones de oro. ¿Cómo lo haces? Pues lo haces empeñado. Luego, a lo mejor, la historia no le va a poner como mejor a Cristiano, ¿no? Que ya digo que para mí es mejor Messi. Pero mm, el haber roto ese debate sin las habilidades futbolísticas necesarias es gracias a lo psicológico. Y es que lo psicológico mm, es rendimiento deportivo. Lo psicológico es rendimiento deportivo, no es una ayuda, no es un plus, es un 25% con la técnica, con la táctica y con el físico de tu rendimiento deportivo. Y diríamos que un 25% necesario, que como tengas cero de eso, todo lo demás no te vale para nada, ¿no? Igual que los otros. Entonces, yo creo que esa es la lección más importante del ejemplo que has puesto de Michael Jordan. El estar presente es una habilidad psicológica y eso puede marcar la diferencia en una carencia a nivel pues, técnico-táctico o físico. mm. Jaime, después de todo lo que has logrado y aprendido a lo largo de tu vida, ¿qué significa para ti el éxito en este momento? Pues para mí el éxito en este momento es poder estar mejor en algunos aspectos de lo que estaba ayer, en el momento anterior. De nuevo, un poco volviendo Mm, a la filosofía del presente, ¿no? Pero yo el éxito no lo mido por, o sea, no, al final la vida es una carrera infinita. Bueno, infinita no, o sea, es finita, pero quiero decir, desde el punto de vista del presente, no, indefinida, ¿vale? Por así decirlo, indefinida. Es una carrera en la que no hay una línea de meta que tú veas, ¿no? Es una carrera indefinida y lo único a lo que puedes aspirar es a llegar a dar tu mejor versión. Y a tu mejor versión, en el mm, aspecto personal, en el aspecto deportivo, en el aspecto profesional, y a tu mejor versión llegas mejorando tu versión actual. Si tú mejoras tu versión mm, actual, vas a acabar llegando a tu mejor versión. Entonces, si yo hoy estoy mejor en algún aspecto o en varios de lo que estaba ayer, para mí es éxito. mm. Estoy muy de acuerdo contigo porque cuando yo digo que hablo de máximo desempeño me refiero a un estilo de vida de mejoramiento y crecimiento constante.
no es la perfección para nada, es todo el tiempo estar buscando formas de crecer y mejorar. Y me haces acordar de una frase que yo leí en el año 2008 de Rafa Nadal, que cuando la leí me sentí algo en el estómago de algo que me llegó muy profundo y que la he guardado y la utilizo mucho en mis conferencias, y es una frase de Rafa que dice lo siguiente: no me conformo con las victorias, por supuesto que no, pero principalmente no me conformo con lo que sé. Siempre me ha gustado superarme a mí mismo más que superar a los demás, intentar ser mejor de lo que era. Con esa ilusión me entreno y me levanto cada día, con la de intentar ser mejor de lo que era ayer y mejor de lo que soy hoy. Pues lo has dicho todo, ¿no? Teniendo esa filosofía, que es la que estábamos señalando, junto con las habilidades físicas técnicas innatas eh, acorde, pues te conviertes en el mejor de tu profesión. Si no acompañan las características físicas, técnicas o tácticas, pues te convertirás en la mejor versión de lo que tú podías ser, y a lo mejor hay otro que te gana, pero bueno, es que eso es el deporte, eso es la vida, es lo que hay. Y tú, Rafa Nadal, con esa misma filosofía podía no haber sido lo que fue, pero habría tenido la misma filosofía y habría sido el mejor Rafa Nadal que pudo ser, y con eso habría tenido que estar orgulloso, faltaría más. Y así pues todos los demás, cada uno en nuestras modestas capacidades. Jaime, para terminar, ¿qué te llevas de esta conversación? ¿Qué te queda de este espacio que hemos compartido? Pues bueno, me queda un muy buen sabor de boca de haber estado muy cómodo, ¿no? Como decíamos, que le decía yo a a los que evaluaba, que he estado muy cómodo, porque también he hablado de cosas personales y en algunos momentos me he olvidado de que de que me estaban grabando, estaba aquí contigo tranquilamente hoy, de que estábamos en remoto y todo. Entonces me llevo una conversación muy agradable con una persona que he conocido, que me ha hecho sentir muy a gusto, y por lo tanto me voy muy contento. Bueno, Jaime, pues quiero darte las gracias. De verdad que fue un espacio muy especial para mí. Aprendí mucho de tu visión. Gracias por tu vulnerabilidad, también haberte abierto a compartir cosas personales. Y bueno, espero que sigamos en contacto, que nos puedas acompañar en este curso online, que sería un placer muy grande. Y finalmente, para terminar, quiero preguntarte, quienes quieren saber más de ti, quienes quieren saber lo que haces o quizás contactarte para algo profesional, ¿dónde te pueden encontrar? Pues me pueden encontrar en mi página web, que es Jaime Marcos Redondo. Bueno, espérate que bueno, a ver, me pueden encontrar en mi Instagram. Sí, aquí lo tengo. Me pueden encontrar en mi Instagram, que es psicooptimizador, con P de psicología, Psicooptimizador. Sí, psicooptimizador, ¿vale? Con P de psicología. Sí, empieza con la... Sí. Y en mi página web, jaimemarcospsicooptimizador.es, que no me acuerdo porque como es nueva, no me acordaba de cómo era, pero ya la he dicho. jaimemarcospsicooptimizador.es de España. Jaime, muy bien. Te agradezco mucho, te mando un abrazo grande y espero que sigamos en contacto y que podamos encontrarnos a tomar un café muy pronto. Por supuesto, hablamos lo del curso y muchas gracias a ti por invitarme, por haber generado este entorno tan interesante, tan productivo y tan agradable. Y gracias también a todas las personas que nos han escuchado y que les ha interesado lo que hemos dicho. Este es el podcast Máximo Desempeño con Pablo Jacobsen. Pablo Jacobsen. Descubre las claves para alcanzar tu máximo potencial.